Carmen Forcade, que es la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, esta semana finaliza su mandato al frente de la Asamblea Catalana, y que se denomina organización civil. Y dice ella misma que esa organización civil lidera el proceso soberanista. Pero ¿cómo puede ser civil algo que lidere el proceso político? Tema fundamental de hoy, que para mí va a ser qué significa la Asamblea Nacional Catalana, que Carmen Forcadell, su presidenta, finaliza esta semana su mandato al frente de esta asamblea, y el discurso que ha hecho y lo que significa. Es tan grave que lo dejo para un apartado dedicado exclusivamente a demostrar cómo en Cataluña, después de esto que he leído y de mi almuerzo, que me quedé toda la tarde luego con él y su mujer, con Albert Boadella, y su mujer, que es una pintora, yo no he visto sus cuadros, pero sí que hemos tenido una conversación muy larga sobre la concepción estética del arte, y estaban de acuerdo 100% con mi teoría del ateísmo estético. Ella y Albert Boadella, los dos. Estéticamente no había diferencia ninguna, y las diferencias políticas no las hemos ahondado porque yo no quería explicitarlas, porque lo que me interesaba es que él me informara de la situación en Cataluña. Vamos a proceder a analizar la noticia que viene en portada del País, de Carme Forcadell, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana. Una victoria de Podemos seguro que facilitaría la independencia. El proceso soberanista ha sacado a la luz muchos casos de corrupción. Dice también, hacía años que el Estado español sabía lo de los Pujol y no hizo nada. Estamos seguros de que CiU, ERC y CUP sumarán mayoría absoluta el 27. En primer lugar, miente el periódico como siempre. No es verdad que la señora Carmen Forcadell haya dicho lo que dice la portada del País, entrecomillado. La portada dice, una victoria de Podemos seguro que facilitaría la independencia. ¿Qué es lo que ha dicho ella? No. Dice, una victoria de la formación de Pablo Iglesias seguramente, no seguro, seguramente no es lo mismo que seguro, después diré la diferencia, seguramente facilitaría la negociación para la independencia. No que facilitaría la independencia, sino la negociación para la independencia. Es decir, primero, no sabe que el idioma español, cuando dice seguro, no significa igual que seguramente. Seguramente tiene una duda de que no es el 100% seguro lo que quiere afirmarse con la palabra seguramente, sino una probabilidad mayor del 50% de que seguramente pasará lo que se está diciendo. Pero seguro es distinto. Seguro es cuando se tiene seguridad total. Luego el español siguen sin conocerlo. Segundo, dice que facilitará la negociación para la independencia. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los partidos políticos catalanes, todos los personajes políticos catalanes saben que la independencia es imposible, que ni votación, ni proceso, ni diadas, ni derecho a decidir, ni autodeterminación, nada de eso conduce a la independencia, aunque quieran los partidos. Saben que la única posibilidad de independencia es que Madrid la consienta. No como Rajoy, que la consiente tácitamente porque no hace nada para impedir el proceso hacia la independencia, que ha aumentado desde un 15% que era cuando murió Franco a casi un 50% que ahora. ¿Quién es responsable de eso? El gobierno central español, que está permitiendo esa locura, esa barbaridad de la Generalitat. Pero bueno, la negociación para la independencia es propio de un triunfo de la oligarquía. Las oligarquías catalanas pueden ponerse de acuerdo con la oligarquía española para separar Cataluña de España. Eso sí, eso no tiene nada que ver ni con el derecho, ni con... Eso es simplemente pertenece a la política pura de la conquista y conservación del poder. La oligarquía catalana, claro, la oligarquía catalana, no la clase obrera, ni la izquierda catalana, eso es mentira. No saben lo que están diciendo. Esos son sueños de pequeños historiadores que deforman la realidad para hacerse creer que son cabezas de ratón, porque no quieren ser colas de león, pero por impotentes, no saben nada. Esas son las palabras de Voltaire a propósito del golpe de Estado de Maubué, que criticó la condena del golpe de Estado para decir que él, Voltaire, quería ser cola de un león de vieja estirpe, como los Borbones, no cabeza de ratón como los oligarcas parlamentarios. Y reflejó la verdad. Pero ahora vamos a ver qué quiere decir esto de la Asamblea. Ese es otro tema.
Primero he hecho el comentario ligero, sencillo y fácil de entender de la portada del País. Y de que has deformado las palabras para darle otro significado. Ni es seguro, seguramente no es lo mismo, ni es que facilitaría el triunfo de Pablo Iglesias en la independencia, que como no sabe lo que decir, según quien le pregunta, pues ha dicho nada más que ya está a favor del derecho a decidir. ¿El derecho a decidir qué? Pues votar o no votar. Derecho a decidir si la Iglesia es la propietaria de la mezquita de Córdoba o la pasa a no sé quién, a los musulmanes. Derecho a decidir, pues figúrate la cantidad de miles, millones de derechos a decidir. Derecho a decidir, propietario, abro el grifo o lo cierro, es mi casa. ¿Cómo no voy a tener derecho a decidir? Hago lo que quiero. Pues eso, el pueblo catalán tiene el derecho a decidir, a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque se lo inventan ellos. ¿Qué es eso el derecho a decidir? Si eso está regulado por la filosofía política desde el siglo XIX, después de la independencia de Grecia, por el derecho de autodeterminación, que fue una creación socialista, sí, del marxismo, austromarxismo, del austriaco, de Otto Bauer, fue el que lo creó y lo incorporó a la Internacional Socialista, y es un mérito suyo. Pero cuando pasó a la ONU y se reconoció como un derecho exigible, reconocible y exigible por la comunidad internacional, fue después de la Guerra Mundial, y fue un premio que dio Estados Unidos, el vencedor, a todos los países africanos, asiáticos, al tercer mundo, a los pueblos colonizados, por su participación en la guerra contra el nazismo. Sí, a los negros. El premio fue Estados Unidos el que lo promovió, y se llama Derecho de Autodeterminación, reconocido es la ONU, porque hasta entonces solamente estaba en el programa de la Internacional Socialista. A ver si os enteráis de una vez, los que habláis de derecho de autodeterminación, sin saber de lo que estáis hablando. ¿Por qué? Carlos Marx, Lenin, Stalin, todo. Stalin, sí, no creáis que estoy diciendo la barbaridad de un loco monstruoso. No. Estoy hablando de los 5 tomos escritos sobre nacionalidad por Stalin, de un contenido intelectual de primer orden. Antes, claro, de ser Stalin, antes de triunfar el Partido Comunista, antes del régimen soviético, pero que seguía muy bien desarrollando la doctrina de Lenin, que a su vez supo desarrollar con muchísimo talento los 5 puntos que se requieren para reconocer el derecho de autodeterminación, entre los cuales solo Cataluña tiene 2. La frontera con una nación más avanzada que la española, que es Francia, y cuando se creó el nacionalismo catalán, en ese momento la burguesía catalana estaba más cercana a las libertades civiles y políticas que el resto de España. Esas 2 de las 5 solo tenía esas 2. No tenía la religión, sí tenía la lengua propia, pero no estaba perseguida en todos los tiempos, pero bueno, también tenía 3. Pero lo que no podía tener es derecho de autodeterminación, porque la religión era la misma, y porque la frontera no, y porque la comunidad civil era la misma. Los derechos eran lo mismo. Cataluña no estaba más reprimida que el resto de España en los derechos obreros. Por eso decía Lenin y luego Stalin, repetían hasta la sociedad, que la clase obrera no tiene por misión crear naciones ni estados, sino conciencia de clase revolucionaria, y que el enemigo principal de la revolución es el nacionalismo. Y esta izquierda, ¿qué izquierda viene a decir que quiere la autodeterminación? Será la extrema derecha, porque el nacionalismo es propio de la extrema derecha. En fin, hecho esta primera introducción, ya pasemos al asunto fundamental. Fundamental es que esta Carmen Forcadell, en su discurso, dice lo siguiente: hemos movilizado el país. Eso es verdad, todo lo que dice es verdad. Hemos arrastrado a las clases políticas al proceso, salvo que las clases políticas no es plural, porque clase política no hay más que una. Se dice las clases políticas, como cuando se habla de política en plural, es para mentir y dar a creer al que oye esa frase en plural que en España es pluralista, que hay libertades plurales. No, esto es un monolito, pero tan fuerte o más que la dictadura, solo que es oligárquico, pero no hay clases políticas en plural, hay una sola clase política. A lo que le llaman los ignorantes de Podemos casta, es clase política sola. Bien, continúo leyendo. Hemos movilizado el país, hemos arrastrado a las clases políticas al proceso. Entonces, ¿cómo? Y se impondrá, por tanto, la opción secesionista en las elecciones del 27 de septiembre. Estamos seguros de que es muy izquierdista, ¿verdad? Chiu, sí, la clase obrera defiende.
Esquerra Republicana Catalana también es muy izquierdista, ¿no? Esquerra Republicana, la que defiende al rey Juan Carlos y a la monarquía desde el origen de Franco. Esa es la progresista, ¿verdad? Y CUP, que no sé lo que son. Bien, sí, le dan cierta importancia a los catalanistas. Sumarán 68 diputados. Siempre ha sido así. ¿Qué quiere decir si siempre ha sido así? Dice que se impondrá la secesión secesionista, que siempre ha sido así, que suman 68 diputados. Dicen lo que sea. Pues vamos ya con esto a mi análisis. Ella dice, la sociedad civil, dice, hemos arrastrado a las clases políticas al proceso independentista. A la política, prácticamente. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar. Hay que distinguir conceptos que se confunden. Uno es la diferencia entre nación y Estado. La nación, tal como nosotros en Occidente, en Europa, porque hay distintos tipos de nación y distintos tipos de Estado según el tiempo donde aparecen. La nación europea, la que conocemos nosotros, es anterior al Estado. Antes del nacimiento del Estado renacentista, en Italia, y en concreto en Florencia, y en España, los reyes católicos, con Fernando de Aragón, antes el Estado no existía, pero existían naciones. La nación es el territorio, la comunidad que habita el territorio donde se nace. Eso es la nación, es donde se nace. El concepto de nación es genético, es connatural. Y el Estado es una invención posterior, naturalmente, consecuencia de la esencia misma de lo que es la política, que es la conquista del poder, y el Estado consiste en la creación de un organismo unitario de poder, que extiende su poder a los límites de la nación, es decir, a los límites territoriales. Eso es nación y Estado. Seguimos, eso no para ahí. Desde el principio, dentro de la nación ha habido distintas fuerzas. Unas han tenido la fortuna, la visión de organizarse de tal manera que llegaran a imponer su visión al resto del territorio y formar las naciones-estado. Yo no hablo ahora de los estados-nación, que es otra cosa, que son, por ejemplo, en la independencia, como lo he vivido, en concreto la independencia africana, y la he estudiado también, no solo antes de ocuparme de la independencia de Guinea, sino después con la ONU, sé lo que es. Y lo que es que esas naciones son naciones tribales, porque hay un conjunto apegado entre la comunidad humana y el territorio donde habita, que son anteriores al Estado, evidentemente, pero que cuando nace el Estado no tienen nación, y la culpa es del colonialismo que trazó fronteras artificiales en los pueblos colonizados. Con un cartabón con mapas señalaban las potencias, los tratados de Berlín, de Algeciras, etcétera. Cuando se reparte el mundo entre las colonias, lo hacen con líneas geométricas, artificiales, y claro, algunas tribus quedan partidas por la mitad. A una nación pertenece una y a otra, en las colonias. Por eso ha sido la gran dificultad de organizar naciones estatales en África o Asia, igual. Pero con el tiempo se va superando esa dificultad y se está formando ya los estados que se crean antes que las naciones, como es el caso de todos los países del tercer mundo. Son estados que no están precedidos por la nación. En cambio, España está precedida por la nación. La nación española es anterior al Estado español. El Estado español la redondea, pero cuando los reyes católicos terminan la conquista de Granada y emprenden ya las capitulaciones de Santa Fe, el descubrimiento del mundo, no lo hacen en nombre de la nación española, porque todavía ha sido una conquista territorial a la dominación musulmana que termina en el Reino de Granada, sino que lo hacen ya en nombre del Estado, y aparece el concepto de Estado renacentista. Pues bien, tenemos ya un concepto de nación, otro concepto de Estado, pero ahí no tiene nada que ver la sociedad civil. Ahí nadie habla de sociedad civil, ni nadie habla de sociedad política. Hay no más que Estado y nación. ¿Y qué es lo que existe entre los dos? Algo que yo he llamado mónada fiscal, porque eran pequeñísimas unidades de distrito que pagaban impuestos a las monarquías absolutas cuando se crea el Estado. Cuando se sale de la Edad Media y se forman los estados renacentistas, el impuesto queda ya uniformado, estatalizado, y se constituye en las Cortes de Aragón, por ejemplo, en España. Pues ahí empiezan a crearse las primeras unidades políticas anteriores al Estado, no en el tiempo, sino en el poder. Hay un residuo de poder mínimo que luego, unido con otros, llega a formar el poder que se conquista previamente a pasar
a la conquista, dominación del Estado. Bien, continuemos. Tenemos ya nación, tenemos Estado, y dentro del Estado, y por tanto dentro de la nación, pero separándose de la nación, aparecen una sociedad que todavía no es política, pero que es una representación del pueblo, de los gobernados, para pagar tributos. Y eso es la mónada electoral, porque esa misma sociedad pequeña que paga los tributos es el fundamento de que posteriormente, siglos después, ahí reside el distrito para elegir a los representantes del pueblo para que se defiendan de la brutalidad del poder absoluto de las monarquías. Ya tenemos entonces nación, Estado, sociedad, todavía no política, cuidado, sociedad fiscal. Pero ahí el siguiente paso es que aparece el concepto, ya con los grandes analistas del siglo XIX, entre ellos desde luego Carlos Marx y Hegel, que empieza todo con Hegel. Es que Hegel es el que empieza a crear la verdadera distinción entre estos conceptos, y Carlos Marx representa la izquierda hegeliana. Pues bien, Hegel y luego Marx en la izquierda desarrolla estos conceptos y crea el concepto político-filosófico de la sociedad civil. ¿Y qué es la sociedad civil? Pues tenemos la desgracia de que en Alemania la sociedad civil se llama exactamente lo mismo que la sociedad burguesa. La Gesellschaft, que es la sociedad bürgerliche, la sociedad burguesa significa sociedad civil y sociedad burguesa a la vez. Tenemos la desgracia porque el término alemán tuvo tal éxito que en los países latinos, entre ellos Italia, España, Grecia, todos, tomaron el término de sociedad civil como sinónimo de sociedad burguesa, lo cual ha sido desastroso para todo el concepto político posterior, porque no es la burguesía la que protagoniza, monopoliza el poder en la sociedad burguesa, porque dentro de la sociedad burguesa está también la clase proletaria, trabajadora, industrial. No la burguesía en Alemania, sí, pero la palabra designa dos conceptos distintos, pero en España y en Italia y en las lenguas latinas tenemos vocabulario suficientemente claro y nítido para distinguir entre la sociedad civil y la sociedad burguesa, dos conceptos distintos, y en Alemania no, están unidos, y ese es el error de que los hegelianos y marxistas hayan trasladado a la filosofía política conceptos equivocados. Esto tiene mucha importancia para lo que antes hablamos de la autodeterminación, pero tiene aún más todavía para lo que voy a seguir. Si la sociedad civil es distinto de la burguesa, ¿qué significa la sociedad política? Aquí está el tema. Este es donde está el meollo, la cuestión definitiva para entender lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo en Europa. ¿Qué significa sociedad política? Pues lo define sin pretenderlo nada menos que Montesquieu. ¿Qué es la sociedad política? Pues la sociedad política, de momento, cuando Montesquieu escribe en su tiempo, la sociedad política es la asamblea formada por el colegio conjunto de diputados, eso es la sociedad política. Pero para Carlos Marx y para Hegel, la sociedad política se llega a confundir con el Estado. Al Estado se le llama sociedad política. Y claro, de ahí a decir que el Estado burgués, pues ya está, si es la misma palabra. Una cosa es el Estado civil, que ha conquistado la sociedad política, y otra el Estado burgués, que ha conquistado la sociedad burguesa. Continuando el razonamiento, porque lo estoy improvisando con un esquema que lo estoy haciendo sobre la marcha, pues ahí tenemos ahora que Montesquieu dice: si extraemos de un colegio de legisladores, que serían los representantes de la sociedad civil, que se han convertido al ser representantes de la sociedad civil en los intérpretes y los constituyentes de la sociedad política. ¿Qué es la sociedad política? La representación de la sociedad civil sería la sociedad política, mediante una representación política, no de poder. No un banco, porque tiene poder, representa la sociedad política de la sociedad civil o burguesa, que son cosas alemanas, distintas. Eso no pertenece a nuestro idioma, ni a nuestro concepto. Pues bien, ya tenemos entonces que dice Montesquieu, si de este colegio de diputados, legisladores, que sería la sociedad política, extraemos un pequeño número y con ese número le damos el gobierno, habrá desaparecido la libertad política. Punto. He aquí mi crítica fundamental al sistema parlamentario. El sistema parlamentario desaparece la libertad política, porque queda en manos, la libertad de quién queda en manos,
de la sociedad política entera, no. ¿De quién queda en manos? De la representación dentro de la Diputación del Legislativo de la sociedad burguesa, porque ha sido copiado del alemán y ha sido traducido a la filosofía política con un error imperdonable en los idiomas latinos. Seguimos el razonamiento. Ya tenemos nación, Estado, sociedad civil, sociedad política. Bueno, pues ya Gramsci sí, que es el primer pensador marxista, de origen marxista, porque es heterodoxo, el primero que reflexiona sobre la sociedad civil es Gramsci. Y ya no dice que es la sociedad burguesa, él ya se separa de Marx y de Lenin. Después de que fue un leninista puro con la toma de las fábricas de Milán en los años 1919. Eso es otra cosa, ¿eh? Hablo de Gramsci cuando desarrolla en la cárcel sus teorías sobre la hegemonía y la cultura y el gobierno. En ese momento ya Gramsci sí separa la sociedad civil de la sociedad política. ¿Y qué sería entonces la sociedad civil? Pues dentro de la sociedad civil se destaca de ella, se separa una sociedad que se ocupa exclusivamente de conquistar y conservar el poder político, es decir, el poder del Estado. No nos confundamos, conquistar el Estado, fascismo, esa es la función, no digo fascismo porque es el título de la obra de Ramiro Ledesma Ramos, pero esa es la función de la sociedad civil dedicada a la conquista del Estado. ¿A través de quién? La sociedad política no tiene autonomía, es la sociedad civil directamente la que se destaca un grupo para la conquista del Estado. Y ese grupo no constituye una sociedad política que tenga una estructura distinta, porque la sociedad política la confunde el marxismo con el Estado. Y entonces la izquierda europea no tiene conceptos claros, no sabe que la sociedad civil es una cosa y la sociedad política otra, porque la sociedad política no es el Estado. El Estado es de una organización involuntaria en el sentido de que no ha sido diseñado por una persona, ni por un grupo de personas, ni por un año, ni en un día, sino en unos periodos larguísimos de tiempo, con arreglo a la experiencia humana de una generación, para hacer una organización que controle el poder que ha conquistado un grupo. Ese es el nacimiento del Estado. Y quien lo dude, que lea el Renacimiento italiano, que lea la vida de Cosme de Medici, el padre de la patria, que es el ejemplo que van a seguir luego en España, pues los reyes católicos, si son más que contemporáneos, son anteriores. Florencia es anterior, si el Renacimiento español es posterior, pero sigo el discurso. Quiero llegar a Cataluña, cuidado, yo sé a dónde voy. España es una nación, Cataluña no, porque ya el nacionalismo tiene, desde el origen de la filosofía alemana nacionalista, ya tiene que distinguir entre nación y Estado, y lo confunde la nación también con la cuestión lingüística. Y así aparece, no solo en Fichte, sino en Herder, los propios creadores, una confusión entre nación y lengua. Pero claro, el concepto de nación unido a la lengua produce una abstracción. Por ejemplo, países árabes. Se habla de la nación árabe, ¿verdad que lo habéis oído? ¿Qué significa una nación árabe? Pues una nación que no tiene límites territoriales ni espacio para formar un Estado. Es otra cuestión. Pues esa confusión también se da en la doctrina de la filosofía política europea, que continuando el esquema que estoy trazando para que hacer claro mi discurso, tenemos otra vez nación, Estado, sociedad civil, conquista del Estado directamente sin sociedad política y finalmente Gramsci, que construye el concepto de sociedad política y dice, por ejemplo, que todo gobierno es dictadura más hegemonía. ¿Acaso es una exageración? Yo lo suscribo y no tengo nada que ver con el marxismo, eso es verdad, porque cuando dice gobierno igual a dictadura, la dictadura es el poder del ejército, de la policía, del orden público, eso es dictadura. En la esfera administrativa no hay discusión posible de democracia, en todo el derecho administrativo es dictatorial. Primero toman una decisión administrativa y hay que cumplirla, aunque lo ganen luego en el tribunal, tienes primero que empezar cumpliéndola y pagando los impuestos, todo. Eso es dictadura. ¿En qué se diferencia de la dictadura? Que a esa dictadura del Estado se le añade la suavidad de que es dictadura más hegemonía. ¿Y qué es hegemonía? Hegemonía es el predominio, la primacía dentro de la sociedad civil de una determinada cultura, de una determinada organización de la cultura, no solo lingüística. La hegemonía es un concepto cultural, no político. Quiere decir que puede darse el caso como se daba con Franco y como se da hoy. El régimen franquista
dominaba el 100% del Estado, era dictadura. Sin embargo, había una sociedad civil. Franco no es totalitario, como fue Stalin, porque Franco respetó la propiedad privada, la libertad de contratación, la intervención del Estado era mínima, a pesar de que era una dictadura. Pero una dictadura, ¿qué quiere decir? Prohibición de la libertad política, nada más. Pero la libertad civil, de la sociedad civil, intacta. Por eso Franco permitió, al ser una dictadura política, pero no civil, desarrollo económico español espectacular. Eso fue por la naturaleza misma, íntima, de la dictadura franquista. ¿Y hoy qué es? La oligarquía es todo lo contrario de una dictadura, peor, mucho peores, porque la dictadura no hace desaparecer a la sociedad política, a no ser que se convierta en estado totalitario como Stalin o como Hitler, aunque Hitler respetó a los grandes grupos financieros como los Krupp o los Thyssen que le favorecían. Sin embargo, intervino en la regulación de la familia para proteger a la raza aria. Eso es totalitarismo, porque no respeta el derecho privado, no respeta la familia. Figuraros cómo estamos avanzando paso a paso hasta llegar a comprender qué fenómeno se está produciendo en Cataluña, tan aberrante que las palabras literales de esta señora presidenta Carmen Forcadell, que es a donde voy, acaba de definir ella lo que es el Estado totalitario catalán, si es que llegara a triunfar alguna vez la independencia. Totalitario, ¿por qué? Porque es la sociedad civil la que regula Stalin, la que regula Hitler en la familia, la que ha movilizado a la sociedad política, según ella, la que dice que ha liderado el proceso soberanista. ¿Pero cómo? Si es la sociedad civil la que lidera el proceso soberanista, es que es política. ¿Lo habéis comprendido, verdad? Si lidera el proceso catalán de soberanía catalana, es mentira, no es una sociedad civil. ¿Por qué se llama civil? Simplemente porque no es un partido político, nada más. Y que en lugar de ser un partido político, ¿a quién ha metido? Pues empresarios, profesores, historiadores, poetas, pintores, a lo que les llama sociedad civil. Claro, habrá que ver cuántos obreros no de origen catalán están ahí, pero es igual. Se ha apoderado del nombre de la sociedad civil para que en nombre de ella y con la legitimidad que produce y el respeto de la sociedad civil, que es la gobernada, pretende ser gobernante. Eso es totalitarismo. El totalitarismo de Stalin y de Hitler es ese, exactamente ese. Y aunque fue Mussolini el que creó la palabra Estado total, sin embargo Mussolini no. Mussolini, como Franco, respetó la propiedad privada, respetó la familia, no defendió a los arios, a los europeos frente a otras razas. Pues eso es lo que yo quería descubrir hoy en Cataluña. En Cataluña hay un movimiento que es lo que Albert Boadella me ha confirmado en la larga reunión que he tenido con él, diciendo que le habla el pobre, digo pobre por la víctima que es, siendo catalán y es una víctima en su propia región natal. Pero Boadella lo que habló es que aquello no es mucho peor que una dictadura. Que no lo define porque él no tiene la cultura política, lo que tiene es la sensibilidad extraordinaria de un artista que ha comprendido que no puede vivir en Cataluña, que es un virus que los convierte en enemigos. Le pueden pegar un tiro en cualquier momento, porque había en la reunión un médico, no diré su nombre, famoso de Cataluña, que como todos decían con un cinismo absoluto, con una cara de inocente, yo no veo odio a España, yo no veo, y le decía, ¿pero cómo? Le decía Albert Boadella y su mujer, ¿pero qué estás diciendo? Pues allí es odio a lo español, no es que España nos roba, es que es todo odio. Yo no veo odio, hay unas diferentes opiniones, sin importancia. ¿Por qué? Porque tenía miedo de manifestarse separatista en aquella reunión, porque yo hablé con la misma contundencia que ahora, del separatismo, llamándoles lo que son de verdad, cobardes. Fueron los primeros que apoyaron a Franco, a las dictaduras, que se mueren de miedo ante el menor asomo de fuerza, porque son pactistas, y la democracia no es pactista. Nadie, persona honesta, puede ser pactista en lo esencial. Y cuando ellos, los catalanes, hablan de pactos, están hablando de lo esencial. ¿Pero qué es un pacto de lo esencial? ¿Es que puede haber un pacto sobre la condición humana? ¿Es que puede pactarse la libertad? Es que lo que está sujeto a pacto está sujeto a la voluntad. Tiene unos límites. ¿Por qué respetar el pacto? ¿Por qué dura un pacto? Lo que dura la fuerza de los que pactan. ¿Pero qué es esto? ¡Qué vergüenza de decir pactistas! Eso es una vergüenza. Es renunciar a la moral, al derecho, a cualquier principio ético. Eso es el pacto. Porque están hablando de un pacto político, donde se renuncia
a la libertad, a la nación, al Estado, todo es producto de un pacto. Y eso, que en Cataluña es escandaloso, en la editorial del País habla de la cultura del pacto. ¿Os dais cuenta de la aberración que implica que un diario El País, dirigido por Cebrián, por un franquista, director de la televisión española, en tiempos de Carlos Arias, ese señor está dictando lo que debe ser honesto y no honesto, liberal o no liberal, político o apolítico, y dice que hay que introducir en España la cultura del pacto? Pero si en España todo lo que hay es pacto, si no hay otra cosa. Pero si es que la socialdemocracia, que es lo que hay, es pacto. ¿Pero pacto entre quién? Entre oligarcas. ¿O figuráis a la clase obrera, a la clase trabajadora pactando con quién? ¿Con los sindicatos? Pero si estos sindicatos tienen que barrerse por corrupción absoluta, tienen que desaparecer del mapa político y sindical. Si eso es imposible. ¿Qué es esto del pacto? ¿Pacto con quién y de quién? ¿Qué títulos tienen los pactantes? ¿Por qué se atribuyen ellos la condición de pactantes? Aquí no hay pacto que pueda ser legítimo, imposible, porque pactar implica reconocimiento mutuo de una personalidad política distinta. ¿Qué personalidad distinta tiene Cataluña? Políticamente, exactamente igual que La Rioja o que Murcia, pero exactamente lo mismo. No es que haya diferencias, que tiene una lengua, muy bien, ¿de acuerdo? Es que esa lengua que ha sido perseguida, es verdad, se deja de perseguir y se favorece su difusión, pero no se la convierte en lengua hegemónica. La lengua hegemónica en España tiene que ser el español, y que se proteja a la lengua catalana de una manera no tan violenta y tan brutal como la vasca, que se inventan un idioma para ponerlo obligatorio y se inventó en las escuelas. No sé si con esta exposición basta para haber distinguido conceptos como nación, Estado, sociedad civil, sociedad política. Solo me basta decir que la confusión, que el Estado no es la sociedad política, que la sociedad política es un sector pequeño que se destaca de la sociedad civil para la conquista y conservación del poder total sobre la totalidad, el poder del Estado. Y que la señora Carmen Forcadell ni sabe lo que es la sociedad civil, no sabe nada, pero sí que sabe que quiere una Cataluña independiente para que ellos, la corrupción y el poder de cabeza de ratón, pues se perdure con una corrupción mayor aún o la misma que en el poder central. Pero que me hayas podido entender este pequeño resumen que he improvisado, pero que he puesto, creo, de relieve la diferencia de conceptos que hay, ya no nación-estado, sino entre sociedad civil y sociedad política, para distinguirla del Estado burgués, del Estado liberal, del Estado totalitario, que es cuando se produce, el Estado totalitario es cuando se produce que la sociedad civil es la que impera. En la dictadura es un hombre o un grupo, por ejemplo la dictadura del Partido Comunista, se apoderan del poder total del Estado. Y en Cataluña se quiere dar la anomalía, que Arturo Mas lo repite continuamente, de que es la sociedad civil la que se suicida dándole el poder total al Estado. Le dice, yo soy masoquista, sociedad civil, yo quiero ser gobernada mediante una dictadura. Y no necesito que el dictador gane una guerra civil como Franco. No. Yo, sociedad civil gobernado, pido ser dominado por una dictadura que me haga independiente, a Cataluña la separe de España en el proceso soberanista. Esa es la esencia de lo que está pasando en Cataluña. Y que Albert Boadella, desde aquí le doy un saludo, que me ha encantado conocerlo, porque es un hombre de una sensibilidad extraordinaria, que sufre como nadie, y su mujer, el problema de Cataluña, pero que él no es su misión conocer la política ni los conceptos políticos, y como el resto de los españoles, como el resto de las universidades, no conocen todo lo que estoy hablando, de lo que es la autodeterminación, la política, la sociedad civil. Eso es que no saben lo que es. No saben que un régimen de sistema proporcional es antidemocrático por esencia, que las votaciones, cuando no son por distritos pequeños, no pueden producir ningún representante político, que el representante político necesita estar votado uninominalmente, si no, no representa al que vota, representa al partido que lo pone en la lista.